Voy a invitar a leer las Sagradas Escrituras a mis hermanos en Cristo y amigos oyentes en el Evangelio según Juan, el capítulo 4. Vamos a leer un episodio que marca y señala como la segunda señal registrada en el Evangelio de Juan. Señal que hizo el Señor. Hemos visto que la primer señal que el Señor hizo fue en Caná de Galilea, al transformar el agua en vino. Ahora vamos a leer de la segunda señal en Juan capítulo 4 y leemos desde el versículo 43 hasta el final. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Qué lindas palabras las que se registran en el versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí tenemos el hijo de un noble. Es un noble el que fue a encontrarse al Señor. Él era oficial del rey. Era gente que estaba ligada a la nobleza. La segunda señal registrada en este evangelio, como anticipamos, nos presenta el poder de la palabra de Cristo. Él, el Señor Jesús, es Dios. Su palabra no vuelve a él vacía y cumple muy pronto su propósito. Por la pluma del profeta Isaías, el Señor decía: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y el salmista en el Salmo 147 decía: velozmente corre su palabra. Sí, Él es Dios, y la palabra que Él dice no vuelve vacía, hace lo que Él y para lo que Él la envió. Como en este caso, su palabra se cumple al instante. El Señor se hallaba otra vez en Caná de Galilea. Así dice el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Y posiblemente este noble oficial del rey se había animado a acudir a él
en su aflicción por haber oído su primera señal, la transformación del agua en vino. Dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10, la fe es por el oír. Atisbos de fe se han acercado al corazón de este oficial del rey, porque había oído del milagro que el Señor hizo de transformar el agua en vino. Su fe, aunque débil, era una fe sincera. Y el contacto que tuvo con el Señor ese día sirvió para acrecentar su fe y vigorizarla hasta aceptar su palabra espontáneamente y sin recelos. Tal vez alguno de los que me escuchan tiene una fe pálida, una fe débil, una fe entre la duda y el creer. Pero amigos, si su fe es sincera, ¿por qué no se acerca al Señor Jesucristo? Y al igual que los creyentes en Cristo, le va a decir, Señor, auméntame la fe para creer tu palabra, para creerte a ti y para vivir dependiendo de lo que tú dices. Qué lindo sería ese encuentro con Cristo ahora mismo. La primera señal nos revela simbólicamente las riquezas de su gracia, es decir, la transformación del agua en vino. Nos revela simbólicamente las riquezas de su gracia. Esta segunda señal de curar al hijo de este oficial nos revela simbólicamente el poder vivificador de su palabra. Él es el mismo Dios que en antaño envió su palabra y los sanó. Así dice el Salmo 107:20. Envió su palabra y los libró de su ruina. Qué bueno es que nosotros tenemos a ese Dios a favor de todos nosotros. Yo quisiera que esbocemos o tracemos este relato fundándolo en 5 pensamientos. Aquí tenemos un hijo salvado de la muerte. Un hijo salvado de la muerte. Porque Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ahora, el primer pensamiento que aflora es un padre afligido. Un padre afligido cuyo hijo estaba a punto de morir, de acuerdo al versículo 47. Dijo a él que mi hijo estaba a punto de morir. Hay muchos hijos en peligro de muerte. Esto es lo que todo cristiano tiene que tomar muy en cuenta. Y usted, amigo oyente, también. Hay muchos hijos en peligro de muerte y no nos damos cuenta. No siempre nos estamos refiriendo a la muerte física. Algunos están ya muertos espiritualmente. Y algunos a punto de pasar a la eternidad, muertos espiritualmente y van a morir físicamente sin tener el encuentro con el Señor. Porque la Escritura dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué mensaje nos deja todo esto? Los papás cuyos hijos no son salvos y están caminando a la eternidad, mis hijos, tus hijos, perdidos, debemos acudir al Señor como este Padre para buscar para ellos la vida eterna. En segundo lugar, tenemos un hijo en peligro de muerte. Dice el verso 52, tenía fiebre. Y la fiebre es calentura del cuerpo que se descontrola y puede causar la muerte. Aquí hay una ilustración de lo que significan las palabras en la epístola de Judas, el versículo 23. Dice, a otros salvad,
arrebatándolos del fuego. Aquí hay un hijo que está con la calentura de la fiebre, pronto a pasar a la eternidad. Tenemos nosotros que aprender de buscar la salvación de aquellos que están a punto de pasar al infierno, arrebatándolos del fuego, hablándoles de Cristo, orando por ellos. En tercer lugar, tenemos una reprensión oportuna. En el versículo 48, ¿cuál fue la reprensión? Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es la primera respuesta que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque el oficial del rey, el noble, quería ver, luego creer. Y no ese es el orden de Dios, ver y luego creer. La reprensión del Señor le enseñó que debía creer primero y luego ver. Qué distinta a la postura de las religiones y de los seres humanos. En cuarto lugar, tenemos la fe que descansa en la palabra del Señor. En el versículo 50 dice, ve tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. La fe que descansa en la palabra del Señor. Todo lo que ha prometido es también poderoso para hacerlo. Es poderoso para hacerlo. Tenemos un relato en Romanos capítulo 4, versículos 19 al 21, donde se nos habla de la fe de Abraham. La fe de Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo envejecido, que estaba ya como muerto, con casi 100 años de edad. La fe de Abraham no se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Creyó en esperanza contra esperanza, en la palabra de Dios y la promesa que le dio de ser padre de mucha gente, de muchos pueblos, porque Abraham estaba convencido que su Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees que tu Dios y mi Dios es poderoso para hacer y cumplir todo lo que ha prometido? Cree, hermano. Ahí descansa la fe. En quinto lugar tenemos una magnífica secuela. ¿Cuál fue la secuela? Versículo 53, la última parte. Y creyó él con toda su casa. Los que nos hemos enfermado con el COVID-19, esta epidemia que surgió en China, hemos quedado con secuelas. A veces yo digo, ¿cómo? ¿Estoy sano o no? Ya pasan más de 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses que estoy enfermo. ¿Cómo puede ser que hasta ahora tenga esos dolores todavía? Es la secuela. Una secuela que nos recuerda que hemos estado enfermos. Pero mire esta secuela, esta magnífica secuela en esta segunda señal. Creyó él con toda su casa. ¡Qué bendición! ¡Qué secuela más linda! Oh, amigo mío, ojalá te acerques a Cristo para confiar en Él, aceptar y creer su palabra. La secuela será que tu casa, tu familia, también va a llegar al conocimiento del Señor. Así le fue dicho al carcelero de Filipo aquella medianoche en Filipo por el apóstol Pablo, cuando desesperado con la espada en mano quiso eliminarse al pensar que los presos habían huido. Cuando se dio cuenta de la realidad, le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la secuela de la fe que se deposita en el Señor Jesucristo. Quiera el Señor bendecir su palabra. Continuaremos con este pensamiento tan hermoso de esta segunda señal efectuada por nuestro amado Señor en Galilea.